Buenas noches y bienvenidos a las 5 de las 7. Vamos a tratar, como cada día, de darles elementos de juicio sobre los candidatos y los partidos que están postulando a las elecciones. Vamos también a hablar sobre temas de seguridad nacional por una reunión importante que ha habido en el Congreso con el ministro del Interior, y trataremos también de hablar sobre la situación jurídica de algunas listas y algunos candidatos a las elecciones. Pero antes quisiera precisar que hace poco más de 10 minutos se ha producido un sismo cuyo epicentro ha tenido lugar al sur de nuestra capital, en la provincia de Cañete, distrito de Chilca, con una intensidad de 4.7. Este sismo se sintió naturalmente en la capital, puesto que estamos solo a 77 kilómetros de distancia del epicentro. Ahora sí, voy a presentar a los dos invitados con los que vamos a dar lugar a un intercambio a propósito específicamente de sus respectivos planes de gobierno. Ellos son el economista Jorge Chávez Álvarez, que ha sido el responsable de elaborar el plan de gobierno del partido Victoria Nacional, que postula como candidato presidencial a George Forsyth, y junto a él el sociólogo Roberto Rodríguez Rabanal, que ha formado parte de la comisión que ha elaborado el plan de gobierno de Juntos por el Perú. Muy buenas noches, nuestros queridos invitados. Quisiera comenzar. Buenas noches. Gracias. Quisiera comenzar con usted, señor Álvarez, que nos ha presentado un plan de 156 páginas que está orientado en torno a una concepción de la economía social de mercado sin mercantilismo. Y yo quisiera que nos precise qué cosa entiende usted como economista por este énfasis que ponen en su definición económica sin mercantilismo. Bien, lo que buscamos en este plan de gobierno de Victoria Nacional es transformar el Estado y el mercado, poniéndolos ambos al servicio del ciudadano. Porque si bien nuestra Constitución contempla que el régimen económico del país es de una economía social de mercado, en la realidad lo que ha sucedido es que tenemos una economía en la que falta mucha competencia en muchos sectores económicos, y eso afecta a las grandes mayorías de la población porque se refleja en altos costos, altos precios, se refleja en abusos de posición dominante por parte de empresas monopolistas o que se ponen de acuerdo para poner trabas al mercado o que se integran verticalmente para dominarlo y hacer lo que quieren del mercado. Entonces nosotros lo que planteamos es que la verdad el supuesto milagro económico, o sea, no es tal, porque si bien se ha reducido la pobreza monetaria, gran parte de nuestra población ha seguido viviendo en condiciones de alta vulnerabilidad debido a que no ha habido una preocupación de incluir a esta población peruana, que son las grandes mayorías que han estado excluidas y que se refleja en una informalidad laboral que afecta a más del 70% de la población, y esta cifra incluso con la pandemia ha pasado del 80%. Entonces, si no solucionamos ahí, en la base de la pirámide económica y social, este problema, la economía peruana no va a volver a crecer a tasas altas y tampoco vamos a poder solucionar los problemas de las grandes mayorías. Gracias, y preciso que usted es economista y que ha sido presidente del Banco Central de Reserva, institución a la cuya presidencia renunció con motivo del golpe de Estado de 1992. Señor Rodríguez Rabanal, he podido leer las 56 páginas de su plan de gobierno de Juntos por el Perú y quisiera comenzar preguntándole qué papel juega el mercado precisamente en la concepción económica de Juntos por el Perú. En
primer lugar, lo que buscamos es articular los esfuerzos del mercado y el Estado en función del ciudadano. De la sociedad. Esto no se ha venido dando. Desde 1821 tenemos un Estado capturado por los grandes grupos de poder económico. En la época del guano, el salitre, el siglo XIX, el siglo XX, los barones del azúcar, las grandes empresas transnacionales, y en la última etapa, precedido por lo que Carlos Malpica denominó los dueños del Perú, lo que en el primer gobierno de Alan García se llamaron los 12 apóstoles. Ahora tenemos una gran concentración del poder económico con una fuerte presencia oligopólica y monopólica. Ese es un dato de la realidad, y la posibilidad de oportunidades de mucha gente resulta restringida. Y en segundo lugar, esto ha sido muy notorio cuando, a raíz de la pandemia, quiero poner un ejemplo muy concreto. El presidente Vizcarra, en uno de sus mensajes a la nación, señaló que iba a poner en marcha el programa Reactiva Perú. Dijo que iba a estar a favor de 350.000 empresas, de las cuales 314.000 correspondían a la micro y pequeña empresa. Resultado, el 71% para la gran empresa, el 3% para la microempresa. Hemos comprendido todo lo que se ha hecho mal. Yo quisiera ahora comprender qué es lo que piensan hacer para realizar el objetivo general que ha señalado usted, articular el mercado con el Estado. ¿Cómo en concreto se logra eso? Eso significa un nuevo pacto social, un nuevo gran acuerdo nacional. Hay un antecedente del 2002, el acuerdo nacional, sus 35 políticas de Estado que no son vinculantes, 1. Pero 2, el régimen político está en crisis. La falta de credibilidad es enorme. Por lo tanto, con Verónica Mendoza, cuando planteamos ir hacia una segunda independencia, estamos llamando la atención que el grito libertario de 1821 quedó trunco. Un diálogo famoso entre Jorge Basadre y Pablo Macera señalaba que los criollos secuestraron la independencia. Sus seguidores, incluyendo la CONFIEP, ahora ha seguido en ese camino. Por lo tanto, proponemos un nuevo pacto social que se exprese en más derechos para los ciudadanos y una nueva constitución que no sea producto de la imposición, sino del diálogo y de la votación. Y este pacto social, esta nueva constitución, la segunda urna para el 11 de abril, para que la población con votación decida democráticamente. Pero para comprender cómo funcionan estas ideas generales, ¿qué va a pasar con inversión extranjera en minería, por ejemplo, que es uno de los puntos, como usted sabe, más conflictivos? ¿Cómo este diseño de articulación mercado-Estado creará un marco para que la inversión privada, nacional y extranjera, pueda contribuir a la activación de nuestra economía? El gobierno liderado por Verónica Mendoza será un gobierno de proinversión, no aludiendo al nombre de esa institución manejada por tantas mafias y lobistas, sino una inversión productiva con reglas claras al capital extranjero. Las transnacionales, que son muy respetuosas de las normas en su país, no pueden venir acá a hacer lo que le da la gana. Caso Telefónica, que todo lo que me ven y me escuchan sabe muy bien cómo actúa, por un lado. Y por otro lado, no puede haber privilegios para las grandes empresas a través de exoneraciones tributarias, como se ha dado en la gran minería o en la denominada agroexplotación. Por lo tanto, bienvenida la inversión productiva, sobre todo nacional, pero no pueden haber contratos de ley que nos amarren como si fuera con el pétalo de una rosa que no se la puede tocar, y hacen y deshacen. Eso tiene que cambiar, reglas diferentes, con una nueva constitución, un nuevo contrato social, con más derecho, para que haya más justicia y acabemos con esta enorme desigualdad. De acuerdo. Un punto común, señor Chávez, que hay en los dos planes de gobierno es el llamado a una lucha efectiva contra la corrupción, que es un valor, una bandera de la que se ha hablado mucho, pero al cabo de más de 4 años del caso Odebrecht, los resultados son por ahora magros.
¿Qué cosa propone el plan que usted ha inspirado para que la lucha contra la corrupción sea una realidad y no solo retórica? Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante que desde los líderes políticos que están postulando no tengan un pasado de corrupción, ni tampoco hayan consentido la corrupción cuando han participado en gobiernos anteriores, porque ya eso te da una señal de que es muy fácil hablar de anticorrupción. Yo tengo una trayectoria de toda una vida, he pasado por diversos cargos públicos y claro que siempre han habido tentaciones y ofrecimientos para corromperse. Nunca he aceptado corrupción. Yo puedo, digamos, mostrar mi trayectoria de vida y así en Victoria Nacional nos hemos preocupado de convocar a los mejores peruanos, además que no tengan conflictos de intereses y que apuesten por transformar verdaderamente nuestro país y reconvertir nuestro Estado de un Estado corrupto a un Estado verdaderamente íntegro, transparente, con carrera pública y que esté al servicio del ciudadano. Y esto pasa por una serie de reformas. Vamos a, en primer lugar, hacer la reforma de la carrera pública y ese va a ser el cimiento fundamental. Vamos a establecer la responsabilización de los funcionarios y vamos a hacer que los organismos públicos dejen de tener colas, dejen de maltratar a los usuarios y también que las empresas que dan servicios públicos dejen de abusar a los usuarios, ¿no? Lo que estamos planteando en general es la recuperación de la economía peruana, pero no para volver a la normalidad anterior, sino a una normalidad resiliente, es decir, una sociedad con capacidad de defenderse ante una nueva pandemia que pueda producirse más adelante. Y eso supone afrontar, digamos, con toda seriedad la eliminación de la pobreza, la eliminación de las condiciones de vulnerabilidad, de vivienda, ¿no? El crecimiento inorgánico, caótico de las ciudades, que hace que las personas vivan al borde de los ríos, en zonas peligrosas, todo eso como consecuencia de un mercantilismo que es lo que ha primado, y no queremos ir hacia modelos como el socialismo del siglo XXI venezolano o la economía, digamos, que cohíbe las libertades como la de Cuba, sino que nosotros sí creemos firmemente en el mercado. Creemos que lamentablemente el mercado ha sido distorsionado en el Perú y que tenemos que volver a una normalidad de una economía que verdaderamente es una economía social de mercado y creemos que esto se tiene que lograr respetando el medio ambiente y basándonos fundamentalmente en el uso de la ciencia, la tecnología y la innovación para poder transformar este Estado y la digitalización para poder generar competitividad en los sectores y en las empresas y instaurar una nueva ética y una nueva cultura política en el Estado y también cultivar esto dentro del Congreso de la República. Yo estoy postulando también con el número 7 al Congreso de la República y me comprometo firmemente con los peruanos a luchar por instaurar una nueva cultura política y una ética de decencia, de honestidad, ¿no? De acuerdo. Y de compromiso con la población para que desde la base de la pirámide económica y social podamos desarrollar una sociedad nueva, resiliente, más justa, equitativa, pero también respetando la inversión privada, pero haciendo que esta a su vez cumpla con las normas, con las exigencias ambientales, como sucede en los países desarrollados. De acuerdo. Señor Rodríguez Rabanal, sobre este tema corrupción, ¿qué aportes hay en el plan en el que ha participado usted de elaboración respecto de una eficaz lucha contra la corrupción? ¿Qué es lo que haría un eventual gobierno presidido por su candidata Verónica Mendoza? Bueno, lo primero, debo recordar
que entre el 2016 y 2019 se han perdido aproximadamente 18.000 millones por la corrupción. Dinero que tranquilamente pudo haber sido invertido en la mejora de la educación, la salud, en el apoyo promocional a la micro, pequeña empresa, a la agricultura familiar, comunitaria y también la inclusión social en personas con discapacidad y dando una prioridad a la niñez. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, tenemos los pésimos ejemplos de los presidentes anteriores. Sí, de acuerdo. Fujimori. Pero la pregunta es más bien, ¿qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? Sí. Primer punto que es esencial. Debe haber un claro deslinde en cuanto a los posibles conflictos de intereses. Eso es lo primero. O sea, tiene que quedar absolutamente claro que el representante en el gobierno o en el Congreso no tiene ningún conflicto de interés. Eso es fundamental. En segundo lugar, tiene que haber vigilancia ciudadana sobre el funcionamiento de los organismos públicos. La mayor parte de las comisiones que se forman, todos son representantes del Estado y la sociedad civil es puesta de costado. Y en tercer lugar, algo muy importante, a nivel de los partidos políticos. Parte de la reforma pendiente tiene que ver con el financiamiento privado y por lo tanto se han presentado casos de dinero sucio, incluyendo el narcotráfico. Creemos que debe haber, como existe en la gran mayoría de países, el financiamiento estatal, público, transparente. He leído que el Partido Victoria Nacional ha dicho que no lo va a recibir. No sé si se ha sumado a La Plata como cancha o algo por el estilo, pero esto es un elemento fundamental en relación a este punto. Y lo otro es el tema educativo, la lucha contra la corrupción. Hay un tema de predicar con el ejemplo y los valores empiezan por casa, siguen en la escuela, en el barrio y a todo nivel. Señor Chávez, ha habido una referencia, como usted sabe, a su partido, de manera que si quiere replicar sobre ese punto preciso, por favor, use la palabra. Sí, muchas gracias al señor Rabandal por su alusión, porque me permite decirle que nosotros somos un partido político que es sensible no solamente en el verbo, sino en la realidad con lo que está sucediendo en nuestro país. Estamos padeciendo la peor pandemia, señor, la peor pandemia que vive nuestro país, y se están muriendo los peruanos por falta de oxígeno, por falta de camas, y no es posible que en esta situación haya un festín de publicidad y que no hagamos un esfuerzo. Hemos deliberado bastante. Evidentemente que hay un costo para nosotros en ello. La campaña política que viene haciendo Victoria Nacional es sumamente austera. Como ustedes verán, básicamente es por las redes sociales, apariciones, viajes que ha tenido nuestro candidato. Lo primero que ha hecho es ir a escuchar a la población, a los distritos más olvidados del Perú, de nuestra sierra, de nuestra selva. Y esa es la campaña que venimos haciendo, una campaña sumamente austera. Y bueno, alegremente se puede hablar de plata como cancha, pero yo le puedo garantizar que estamos detrás del orden que tiene que haber y del cumplimiento estricto de las normas para esta campaña y con toda transparencia, y vamos a cumplir con las exigencias de la OMPE, y espero que también su partido político lo haga, ¿no? Regresemos a temas programáticos vinculados al plan de gobierno después de esta escaramuza. Yo quisiera que el señor Rodríguez Rabanal nos diga lo más brevemente posible qué se propone sobre la agricultura y sobre la minería, que como sabemos son dos actividades productivas importantes y que han dado lugar a muchos debates durante los últimos años. Ustedes hablan de una segunda reforma agraria. ¿Qué quiere decir una segunda reforma agraria y qué posición tiene en general sobre lo que se debe hacer respecto de los recursos mineros de nuestro país? Respecto a la agricultura, evidentemente en las últimas décadas ha quedado relegada. Al decir segunda reforma agraria, queremos llamar la atención acerca de la necesidad de apoyar a la agricultura familiar comunitaria. Eso en primer lugar. No regalarles nada,
sino apoyar en términos promocional, crediticio, de capital de trabajo, fortalecer su asociatividad. Además, yo he tenido oportunidad, por ejemplo, de estar en lugares como Churcampa o Tayacaja en Huancavelica, o conozco las 11 provincias de Ayacucho y soy consciente de que la agricultura es una actividad esencial, sin embargo ha sido relegada. Hay que destacarla, eso en primer lugar. Y en el caso de la agricultura de la costa, que ha habido el debate anteriormente, no puede haber privilegio para nadie. Lo que fue la ley Klimper, de darle exoneraciones especiales, uno podría discutir quizás para el primer empujón ya, pero luego, continuado por Vizcarra, por Toledo, por el Congreso Fujiaprista, por Vizcarra, y esa extensión hasta el 2031, inaceptable. Eso es agroexplotación y eso tiene que cambiar. Respecto a la minería, Juntos por el Perú, y José de Chávez ha liderado esto, ha planteado un proyecto de nueva minería. Y la nueva minería significa minería sí, pero no así. Y cuando digo esto, no podemos permitir, por ejemplo, que haya explotación en las cabeceras de cuenca de los ríos, como se ha venido dando. ¿Por qué? Porque genera una contaminación que afecta al conjunto. Segundo, tiene que haber el respeto a los propios derechos de los trabajadores, algo que poco se ha hablado, que en la pandemia del coronavirus se obligó a los trabajadores mineros a laborar y los efectos perniciosos que han tenido han sido muy fuertes. Y finalmente, nosotros no contraponemos medio ambiente versus minería. Creemos que dentro de un proyecto de desarrollo nacional, 1, 2, con diversificación productiva, 3, con ordenamiento territorial, 4, con zonificación económica y ecológica, donde cada actividad económica tenga su espacio, su territorio, podemos avanzar, además garantizando el derecho a la consulta previa, el respeto a las diversas culturas y a los derechos de los trabajadores, que siempre son los más afectados. Hemos comprendido. Sobre este punto, agricultura y minería, señor Chávez, ustedes dicen en su plan de gobierno que el Perú ha sido un país minero y agrícola desde antes de los incas. Así es. Perú ha sido país minero y país agrícola, y estas dos actividades han coexistido, lo mismo que pueden hacerlo con el turismo, tranquilamente, pero para esto necesitamos un Estado que no trabe innecesariamente las inversiones, pero que al mismo tiempo le exija a las empresas mineras aplicar las tecnologías de punta para evitar que hayan impactos negativos, sobre todo en el agua y en general en el ambiente. Entonces hay fallas del Estado, pero al mismo tiempo hay fallas de mercado, o sea, hay fallas en las empresas que también no han aplicado las mejores prácticas y en muchos casos han abusado también, y esto lo que tenemos que buscar es un nuevo equilibrio, una nueva acuerdo, digamos, entre las partes para que pueda haber bastante inversión que aproveche los recursos naturales, pero desarrollando un ecosistema, una gobernanza en el ámbito de influencia de las concesiones que permita que haya también inversiones en la agricultura, en la actividad forestal, en la actividad turística, de tal manera que toda la población circundante a la minería pueda también beneficiarse y generar desarrollo, ¿no? Y que los recursos del canon y los recursos de organismos internacionales que queremos que confluyan en fondos de fideicomiso, y a través de estos fondos de fideicomiso vamos a apalancar inversiones fuertes hacia las regiones y vamos a hacer un verdadero desarrollo descentralizado de nuestro país, cosa que no ha habido hasta aquí. De acuerdo. Y hay que también señalar de que esta minería que contamina tanto y están en las cabeceras de las cuencas, se desarrolló muchísimo durante el gobierno nacionalista en la cual participó la señora Verónica Mendoza, ¿no? Y también la corrupción proliferó muchísimo durante ese gobierno. Hubo Odebrecht y hubo también esos contratos de clubes de la construcción
proliferaron tremendamente. Entonces, habría que ver de qué manera hay un mea culpa, ¿no? De cómo que en ese gobierno nacionalista, supuestamente de una izquierda con sensibilidad social, se generó tanta corrupción y se generó tanta minería informal e ilegal. Una palabra sobre eso. El tiempo nos está venciendo. venciendo. Yo quisiera, naturalmente, el señor Rodríguez Rabanal puede contestar a eso, sí. Pero después de eso yo quisiera preguntarle sobre la infraestructura. Es un tema relativamente poco tratado en su plan de gobierno y yo quisiera saber si hubiera un gobierno de Verónica Mendoza, ¿qué grandes proyectos de infraestructura serían priorizados? Dos aclaraciones respecto a la intervención del señor Chávez. Uno, no creo que sea siempre fallas de mercado. Conozco la experiencia de Cajamarca con Yanacocha, he estado ahí. Conozco la experiencia en el callejón de Conchucos de Huari con Antamina. Conozco la experiencia de la Sauder. La concepción de la gran empresa es sentirse los dueños del Perú y querer imponer. Me permite 20 segundos. No más, porque el tiempo ya... Cuando estuve en Huari, fuimos a conversar con la mina Antamina, plantearle el plan de desarrollo para que Antamina se ubique en el plan de desarrollo. Antamina creía que el plan de desarrollo Huari era el plan de enriquecimiento de Antamina. Eso es inaceptable. Segunda aclaración, en relación al gobierno de Ollanta-Humala, la primera persona que renunció meses después, cuando hubo un torcimiento del camino, para llamar de alguna manera, fue Verónica Mendoza. Además, el gobierno de Humala fue el gobierno de la CONFIEP, con el señor Castilla de ministro de Economía, el continuismo de Toledo. Muy bien, y todo lo vayamos demás. al tema programático, porque nos queda, ya se desbordaron los 20 segundos, sobre infraestructura, proyectos que ustedes priorizarían. Más que hablar de un proyecto específico, hablo de grandes áreas. Primero, el tema de carreteras, comunicaciones, que es esencial. He tenido oportunidad por razones profesionales de conocer todo el país y esto es una cuestión fundamental. Hay cosechas de productos que se malogran y, por ejemplo, los caminos para las zonas agrarias son fundamentales. Carreteras, entonces, punto uno. Segundo punto. Hay que mejorar ostensiblemente el sistema de transporte. Lo señalo brevemente, en todo caso, para ampliar. De acuerdo, no, ya no hay más tiempo, lamentablemente. Las palabras finales le corresponden ahora al señor Jorge Chávez hasta las 7:30 de la tarde. Adelante, por favor. Bueno, nosotros perseguimos 4 objetivos básicos: empleo pleno, digno y con desarrollo sostenible. Segundo, salud, educación y deporte universales para todos. Tercero, derrotar la corrupción y la inseguridad, que tanto afecta sobre todo a los más pobres. Y cuarto, transformar el Estado y el mercado para que estén ambos al servicio del ciudadano. En lo que es infraestructura, vamos a desarrollar corredores económicos con un sentido logístico. Eso lo explicaremos en otra ocasión cuando haya más tiempo. Sí, muchas gracias. Ya son las 7:30. Gracias por número 7. Estoy yendo al Congreso de la República. Hoy, 15 de enero, es el día del sueño de Martin Luther King, nació un día como hoy. Sí, muchas gracias por recordarnos. Muchas gracias por su presencia. Un día de hoy conquistamos muchos temas. Hoy 15 de enero. Ya quedan pendientes muchos temas. En la lista de Verónica Mendoza con ilusión quinceañera. Muchas gracias. Quedan pendientes muchos temas de sus planes. Espero que haya ocasión de vernos nuevamente. En todo caso, les deseo una buena campaña a ambos y sobre todo poder discutir sobre nuestras ideas y lo que queremos ver plasmado en nuestro país. Vamos a hacer una pausa y cuando retomemos las 5 de la